Buenas noches al primer conversatorio organizado por Zona Juvenil y Movimiento Reacciona. Antes de empezar, quiero agradecer la presencia de Pedro Freire, candidato presidencial. Este conversatorio se realizará bajo los márgenes del respeto. Por lo tanto, no se permitirán epítetos ofensivos en la comunicación oral y también escrita, al momento de emitir criterios u opiniones en el chat. Damos paso entonces, Carlos Carrera, moderador del conversatorio. Gracias, Martín. Buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Carrera, como lo dijo Martín. Les doy la bienvenida a este primer conversatorio una vez más. Es muy importante el meditar nuestro voto en las elecciones venideras. Estas tienen mucho en juego para nuestro futuro como país. Antes de empezar con el conversatorio, les voy a recordar las mismas directrices que les dio Martín. Debemos mantener el respeto, ya sea de forma hablada o en el chat. Para poder participar, por favor, deben levantar la mano para realizar su pregunta a nuestro invitado del día de hoy y se les dará la palabra en el orden que aparezca. O si su pregunta la realizan por medio del chat, esta será transmitida a nuestro invitado del día de hoy en el orden igual que esté efectuado. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción de quién es Pedro. Pedro es un quiteño de 49 años de edad. Sus estudios desde el jardín o desde el kindergarten los realizó en el colegio alemán. En este colegio fue presidente del consejo estudiantil y en la misma obtuvo su título de bachiller en ciencias sociales. Una vez que termina el bachillerato, continúa con sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la Facultad de Jurisprudencia. En esta universidad fundó, a partir de una alianza entre varios movimientos, entre ellos el FE y el FADE, el movimiento denominado Nuevo Acuerdo Estudiantil, por el cual fue electo miembro del directorio de la Escuela de Derecho. Su periodo inicial en formación profesional se convirtió en un tiempo compartido entre el estudio y el trabajo. A lo largo de su vida, hasta el presente, marcó su vocación en lo que se convertiría con el tiempo en su práctica profesional y más completo espacio de realización, lo que él denomina práctica en energía, en la que incluye contratación privada y pública, riesgo político o asuntos gubernamentales, medio ambiente, minería, hidrocarburos, negociación y arbitraje. En 1997, junto con sus compañeros de curso de la Universidad Católica, Darío Ávila Larrea, Ricardo Calderón Pasquel y George Lalama Roballo, fundó AFC y L Abogados. Para el 2004, gracias al impulso de sus socios, logró obtener su título de abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Internacional SEC. En materia de emprendimiento y contratación en sectores energéticos, ha actuado como abogado, director y negociador para empresas canadienses, estadounidenses, alemanas, españolas, suizas, francesas y chinas. Desde 2015 ha estado activo en el auspicio de varias causas sociales contra el autoritarismo, actuando como vocero del colectivo social denominado Quinto Poder. Con esta pequeña introducción le damos nuevamente la bienvenida a Pedro Freire, iniciando el conversatorio, para lo cual, Pedro, tienes la palabra, para que nos expongas tu plan de gobierno y una vez concluida la exposición del mismo, procederemos a las preguntas de los jóvenes. Pedro, tienes de 5 a 10 minutos para exponernos tu plan de gobierno, por favor. Tienes la palabra. Ok. Gracias, Carlos. Gracias, Martín. Gracias a todos los que están presentes y a todos los que van a seguir esta transmisión. Es un privilegio poder estar dirigiéndome a través de ustedes con un grupo de jóvenes que, de hecho, espero tengan preguntas que puedan retarnos a plantear de la manera más clara el contenido de este plan. Quiero explicarles primero que nuestro objetivo dentro de este plan no simplemente es hacer una oferta electoral. Yo provengo de un proceso social denominado el Quinto Poder, que desde hace 5 años identificó falencias dentro del sistema de vida que tenemos, falencias en la República concretamente, que estructuralmente estaban condenadas a llevarnos al fracaso económico. Nuestro pronóstico indicaba que para el año 2022 la economía del Ecuador iba a tener números rojos, es decir, que probablemente sin pandemia estaríamos en condiciones similares a las que estamos hoy y probablemente hoy estaríamos en poco tiempo en condiciones peores de las pronosticadas. Hace más o menos 3 años apoyamos la candidatura presidencial de Guillermo Lasso con la expectativa de que se pudiera articular mecanismos que pudieran recuperar una lógica económica al menos mejor que aquella en la que nos había metido el sistema. Lamentablemente el candidato presidencial no estuvo ahí para hacer respetar la voluntad popular. Después de los comicios, nosotros como colectivo tratamos de defender el resultado electoral, pero por la circunstancia que fuera, terminamos con el gobierno que hoy por hoy tenemos.
está terminando el gobierno. Nosotros durante esos 3 años decidimos hacer algo, no solo quejarnos del sistema, decidimos articular lo que antes había sido nuestro acompañamiento a la protesta social en forma de construir un plan económico esencialmente. Fuimos con planes de ordenamiento territorial a darle la vuelta al país, tuvimos cerca de 218 cantones con planes de ordenamiento territorial bajo el brazo para entender qué es lo que realmente existía. No lo hicimos pensando en participar en elecciones, lo hicimos pensando en construir un plan que pudiera ejecutarse. Teniendo el plan terminado en el año 2019, tratamos de que los partidos políticos lo tomaran. Las organizaciones políticas en realidad se dedican exclusivamente a tratar de... Espera un segundito, no entiendo aquí. Perdonen. Tratamos de hacer que las organizaciones políticas reciban de nosotros el plan para ejecutarlo, pero los políticos no se interesan en escuchar a los ciudadanos. Nosotros somos útiles para acompañar marchas, para usar camisetas, para darles el voto. Eso es lo que vale un ciudadano para los políticos, un voto. Y nos sentimos ignorados, nos sentimos irrelevantes, sentimos que en realidad había que hacer algo más. Y decidimos entonces tratar de forzar que reciban el plan. Para hacerlo, les mandamos un manifiesto pidiéndoles que se jubilen a los líderes nacionales de los partidos y claro, no quisieron jubilarse. Pero descubrimos que en cambio podíamos permear las líneas de acceso de otros movimientos que estaban débiles, como el movimiento Amigo, que estaba mediatizado, mediáticamente ya estaba mal por el tema del asambleísta Mendoza, que se entregó a la justicia, le condenaron y demás, que en realidad legalmente no tenía nada que ver con el partido, asunto que investigamos, por lo cual hoy soy el presidente nacional del partido. Teniendo partido y teniendo plan, lo responsable era correr, enfocados en que podemos servir realmente para que los políticos sepan qué hacer en la crisis económica. Nuestro plan tiene en el horizonte 3 tipos de atenciones inmediatas que queremos cumplir para levantar a la nación: salud, seguridad y educación. Ustedes van a encontrar que el plan es poco glamuroso, pero efectivo. Nuestro sueño de largo plazo es un Ecuador agroindustrial que no depende de ningún recurso no renovable, sino que depende del talento humano, de la capacidad de colocar productos verdes de certificación local en mercados internacionales, que puede estructurar alrededor de la economía popular y solidaria el paso entre el cooperativismo y el corporativismo, sin pasar por intermediarios, que necesita de dinero propio, sin embargo, para poder construir ese sueño agroindustrial, turístico, saludable, y que nos forza a tomar una decisión que es plantear en las circunstancias en las que entendemos que el mundo necesita estar menos contaminado y más sanos, una decisión estratégica que tenemos que asumir como nación con valor. Y ese es duplicar la producción petrolera del país en un plazo muy corto. Tenemos que terminar con el petróleo para poder quitarnos de encima el endeudamiento, recuperar el ciclo de pagos y construir el país que queremos. El negocio de la industria petrolera en nuestro país está en manos de pocas personas que básicamente son un círculo de corrupción que se dedica a comprar y vender servicios, porque la chequera del Estado está dedicada a comprar servicios petroleros, no a producir petróleo, sino a comprar servicios. Les voy a poner un ejemplo bien claro. Pozos que deberían estar cerrados siguen pagando para la producción de petróleo porque lo que les paga el Estado a los contratistas es la inyección de agua. Entonces ensucian los ríos y les pagan por ensuciar los ríos y no producir petróleo. Esto sucede así porque el sistema le entrega la chequera a un político que se encarga de usarla para enriquecerse él y enriquecer a las personas de su entorno. Cuando el Estado no cumple su función social, el sector privado menos cumple la suya. Para nosotros el Estado tiene una función social que resume todo lo que hace, y eso es dar certezas. Y el sector privado tiene una función social que es correr riesgos. Cuando el Estado corre riesgos, el sector privado se enriquece ilícitamente. Cuando el Estado da certezas, el sector privado hace su trabajo, cumple la ley y genera una economía saludable. Parar la economía del Ecuador en números rojos, como está hoy cerca del 9% en negativo, implica un esfuerzo gigantesco. Y de hecho, en un periodo económico en el que tenemos que ser sinceros y decirles a los ojos, las horas más oscuras están por venir. Pero la manera de levantarnos al día siguiente, de poder encontrar la luz nuevamente, va a ser trabajar juntos en las cosas que sí podemos hacer y no en las que no podemos hacer. Por eso, la producción de petróleo de manera inmediata es el camino para garantizar la recomposición de la economía. Pero no es un boom petrolero lo que proponemos, no se confundan. Lo que estamos proponiendo es un plan agresivo y delimitado de extracción petrolera para generar recursos para primero y ante todas las cosas devolverle el dinero a la seguridad social. Devolver el dinero a la seguridad social nos va a permitir primero
volver a ser creíbles con nuestros acreedores para que no nos pongan el pie en el cuello. Hoy por hoy, los multilaterales nos tienen puesto el pie en el cuello porque somos unas personas que parecemos irresponsables. Parecemos alguien que no tiene trabajo y está dedicado a la copa y encima va al banco y sin tener trabajo quiere que le presten más plata. Entonces, si nos prestan plata es con muchas condiciones y normalmente condiciones que terminan afectando a nuestra propia gente. Si en cambio somos capaces de demostrar que nos preocupa nuestra gente y nuestros recursos y nuestra responsabilidad sobre nuestro territorio y nuestros recursos biológicos, nuestro patrimonio cultural, nuestro riesgo político disminuye y podemos negociar en condiciones distintas. Pero a esto, que además produce, por un lado, que se recomponga la cadena de pagos interna con plata propia del Seguro Social de vuelta a la Seguridad Social, nos permite traer bancos extranjeros al país para que le hagan la competencia a las 9 familias locales que son dueñas del sistema financiero, que nos cobran, a la buena o a la mala, nos cobran siempre, porque no tienen con quién competir. Porque el único banco grande que podría hacerles competencia, que es el Banco del Pacífico, sigue siendo del Estado. Y ellos mismos utilizan ese argumento para decir, como el Banco del Pacífico tiene que producir utilidades, entonces todos tenemos derecho de producir utilidades. Y te cobran a 35 centavos un pedacito de papel térmico que no sirve ni siquiera para guardar en una carpeta porque se borra. Que te llaman a cobrar $1 cada vez que te tienen que llamar a cobrar, aunque ellos entienden que no tienes trabajo. Entonces, eso tiene que reformularse y a eso tiene que sumarse una condición excepcional al sistema que planteamos, que es la formación de una condición legal para que sea válido el trabajo por horas. ¿Por qué empiezo por el plan económico? Y de hecho, van a pensar muchos, ese plan es solo económico. La verdad es que todas las cosas requieren de recursos. La protección de las personas, la salud, la educación, la seguridad, no funcionan si no somos objetivos y no ponemos dinero propio sobre la mesa. Tú no puedes educar soberanamente a un pueblo si dependes de un préstamo de China o del Fondo Monetario o del Banco Interamericano de Desarrollo. Tú no puedes darle salud a tu gente si la OMS es la que dicta cómo te vacunas, a qué horas comes o qué es lo que tiene que ser relevante para ti. Tenemos que nosotros mismos asumir la responsabilidad y empoderarnos de nuestro destino. Cuando digo nosotros, son ustedes, que son los que van realmente a tener en sus manos las herramientas de cambio. Mi función en esta candidatura es plantear este plan que comienza con la economía. Y de hecho, a Cristina, quiero que todos los temas que tienen que ver con salud, educación y todos los que sean difíciles vayan por fuera, porque lo primero es saber con qué. A cualquier político que venga y que les diga que esto es con un préstamo que nos da alguien, que esto es con plata que vamos a sacar de los impuestos de empresas o de personas que no tienen cómo producir, nos está viendo la cara. Mi función aquí es hacer un desafío al sistema y demostrar que sí podemos ponernos de pie por nuestros propios fueros. El plan es romper el sistema. Gracias, Pedro. Muy buena tu intervención. Realmente has topado puntos muy sensibles. El tema de salud hoy por hoy es un tema que acarrea bastante corrupción en el país, incluso con el escándalo que se ventiló en días anteriores con lo del ministro Ceballos. Es algo lamentable, ¿no? Usar esa forma para traficar. Se podría convertir en una especie de tráfico de influencias para beneficiar a sus familiares, ¿no? Con esto damos paso entonces a las preguntas de nuestros jóvenes. Por favor, vamos levantando las manos para que vayamos realizando las preguntas. Alex García. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto tenerte por acá. Y pues bien, continuando con tu propuesta económica, justamente para cumplir las promesas que todos nos dicen, pues es necesario ver de dónde, porque si no las promesas se quedan en un papel, en un discurso. Entonces me parece perfecto. Y hablando económicamente mismo, ¿cómo en tu gobierno, cómo se va a manejar el tema del IESE, de los préstamos para nosotros los jóvenes que queremos estudiar? ¿Va a cambiar en algún sentido o se va a mantener como está actualmente? Muchas gracias. Bueno, actualmente, gracias Alex por la pregunta, actualmente básicamente ya no está, pues. O sea, el problema del sistema de becas estatales del Ecuador es que tiene más que becarios, tiene víctimas. Yo he conocido un montón de gente que se ha quedado a medio hacer, digamos, fuera, abandonado, más allá de las líneas enemigas de la indigencia, no solo fuera del país, sino también dentro del país. El sistema tiene 10.000 becarios abandonados. El Estado no responde por nada de lo que prometió y por lo visto está esperando, no sé de dónde, que le caiga la plata del cielo para ver cómo cumple.
Por eso, la plata primero es esencial. Pero de hecho, el sistema educativo tiene algunas alternativas que le van a ayudar a todo el sistema a garantizar que los estudiantes puedan recibir la educación como deben, como una prioridad y gratuitamente. Las universidades privadas pueden seguir existiendo, pero las universidades estatales tienen que multiplicarse. Necesitamos 10 universidades más. Y esas 10 universidades más, el otro día tuve el privilegio, la suerte o la pena, no sé, porque algunos pusieron cara de consternados cuando me empezaron a escuchar, de reunirme con todos los rectores de las universidades. Y claro, la pregunta es, ¿y cómo nos va a dar? ¿Y cómo nos va a asegurar? ¿Y cómo nos va usted a cumplir? A ver, primero, ustedes no están haciendo su trabajo como universidad. Todos los sistemas de becas que pueda proponer el gobierno no tienen sustentabilidad en el tiempo si quitamos, como pensamos hacer, que de hecho necesitamos hacer, el sistema de ingreso a la universidad a través de un examen. Tampoco es una solución tener un propedéutico o una preparatoria. Eso lo único que confirma es que el sistema de educación del bachillerato es una porquería. Cuando el bachillerato sirve, las evaluaciones a lo largo de, imagínate, estás 12 años en el sistema y todo al final empieza a resumirse en un solo examen o finalmente en que tengas que hacer un semestre más o un año más de otra cosa extra porque el sistema no vale. Entonces, hay que corregir el tema en la base. La educación hasta el nivel de bachillerato tiene que modificarse para darte habilidades técnicas que sean acreditables en el nivel de educación superior, que te permitan acumular experiencia, inclusive para poder tener independencia laboral de una manera más rápida. O sea, los jóvenes, hasta donde yo entiendo, en nuestro país tienen que trabajar y lamentablemente lo hacen por supervivencia. En la mayoría de países en donde el asunto está mejor organizado, los jóvenes a los 16 años ya luchan por su independencia económica. Yo tengo mis hijos que han tenido que irse por su opción vocacional fuera del país, tienen la suerte que pueden trabajar y estudiar. Tengo una hija pintora y un hijo músico, a los cuales de hecho desde siempre les he dicho que sigan su vocación, que es la mejor fórmula de tener éxito en la vida, y eso le recomiendo a todo el mundo. Pero el sistema tiene que ayudarte a construir esos sueños. Y para eso las universidades tienen que desarrollar acuerdos de participación para la elaboración de desarrollo científico con el sector privado y con otras universidades. Si no, el asunto que se mencionó un rato antes de que comenzáramos sobre el tema de la infraestructura y conectividad que tiene el sistema educativo, que tiene cada universidad, se mantendrá siempre subinvertido. Es decir, no se harán las inversiones necesarias para poder garantizar el acceso oportuno y continuo, no solo de los alumnos, sino también de los educadores. No hay posibilidad de que la investigación se sustente. Si es que esperas que el Estado, como hoy se ha demostrado, que puede caer en una carencia absoluta de recursos, sea el que aporta al sistema, cuando las universidades legalmente pueden hacerlo. Entonces, una manera de sostener el sistema de becas es garantizar, desde el punto de vista fiscal, tal vez debí comenzar por ahí, es garantizar la independencia de las asignaciones para los recursos de educación becaria en cuentas separadas de la cuenta única del Tesoro Nacional. El problema hoy por hoy es que muchos recursos entran a la única cuenta de la chequera de los políticos que se gastan en lo que ese rato les conviene y no en lo que se planifica que debe invertirse, porque funciona así la perversa lógica del sistema en donde los políticos son más importantes que los científicos. Es la estupidez más grande que puede hacer una nación. La otra es que las universidades, vamos a ponerle, como se dice vulgarmente, vamos a poner el chuzo atrás para que caminen a desarrollar fondos propios, a desarrollar patentes, a desarrollar derechos de autor sobre textos que pueden compartir con educadores, con investigadores y con estudiantes, que les permitan tener plata por sí mismas para hacer que el sistema sea sustentable. Caso contrario, vamos a vivir la mano toda la vida estirándole la mano al Estado y vamos a seguir buscando cómo producir más petróleo cada vez, porque vamos a ser cada vez más dependientes de cómo el Estado produce. O vamos a tener que tener impuestos cada vez más altos y por lo tanto empresas cada vez menos competitivas o inversiones que vengan al país cada vez más exiguas, es decir, menos inversiones. La lógica con la que planteamos las cosas, yo entiendo que sí, no es parecida a la que están haciendo los otros planes de gobierno, pero es porque no estamos dispuestos a decir lo que la gente quiere oír, sino lo que necesita saber. Muchas gracias, Pedro. Carlos, yo sé que estoy fuera de pregunta, pero quiero comentar un pequeño detalle sobre el tema de las vacunas que se me quedó en la cabeza el momento que pronunciaste. Y es que lo que estamos viendo en el manejo de la vacunación, yo sé que vamos a llegar después a salud, pero no quiero que se me olvide decirles esto. Yo creo que la manera más terrible de corrupción
es ver que una élite puerca alrededor del poder pueda vacunarse primero que los médicos o las enfermeras. Es una élite puerca. O sea, esa nota hay que romper. Perdón, pero es que... Sí, sí, tranquilo, realmente es indignante, ¿no? Este tema de las vacunas, el día de hoy en varios lugares lo escuché y todas las personas tienen la misma indignación que tenemos todos, ¿no? Se suponía que estas 8.000 vacunas iban a ser para la primera línea de salud y ni siquiera llegó a la primera línea de salud, sino que a los panas de los hospitales y ellos son los primeros en ser vacunados. Sí, ¿alguna otra pregunta? Por favor, levanten la mano o podemos ponerla en el chat. Andrea Vázquez, tienes la palabra. Buenas noches. Bueno, en vista de cómo está la situación, como jóvenes nosotros estamos cansados de tanta demagogia y de falsas promesas, por lo cual nosotros buscamos que nos presenten planes alcanzables y claros, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es su posición en cuanto a la empresa privada y cuál sería la seguridad que se va a entregar a la misma para que ésta funcione dentro del país? A ver, yo voy 25 años trabajando en la empresa privada y te tengo que decir que nuestros empresarios privados son muy valientes, pero son muy deficientes. En realidad, también están acostumbrados a un sistema estadocentrista, en cual taita Estado es el que al final te soluciona las cosas. Entonces, cada vez que ha habido, por ejemplo, leyes de fomentos desde los años 70, cuando vino el primer boom, el boom petrolero, los empresarios aprovecharon para que les den préstamos que después no pagaron. Después vinieron los feriados bancarios, después vinieron tantas cosas en las cuales se provoque nuestra empresa privada en realidad no funciona como empresa, funciona solamente como interés privado. El desarrollo de la empresa privada pasa por un ejercicio ético colectivo de toda la sociedad, en donde tenemos que reconocer el valor del emprendimiento, el valor de arriesgarse, la función social de asumir el riesgo, de pagar impuestos. Es ahí en donde, de hecho, nuestros empresarios en general son muy malos pagadores de impuestos. La mayoría de gente se precia de ser viva, de bypasearse el sistema, de pagar poquito y de que nadie le note, de conseguirse el contrato rápido porque logra ser influyente, porque sale en la foto, está en la página de sociales y es amigo del ministro. Eso no es empresa privada, eso es interés privado. La empresa privada se desarrolla a través de experiencias exitosas que el Estado tiene que impulsar, especialmente de los que pueden exportar bienes y servicios ecuatorianos, porque a los ecuatorianos nos encanta la dolarización. No sé si alguno de ustedes sueña con que ya no haya dolarización. Creo que la mayoría sí le gustan los dólares. Y para que haya dólares tenemos que exportar. Para exportar tenemos que apostarle a los que tienen esas capacidades, aunque sí sea algo chiquito, algo grandote. El que puede exportar es el que realmente protege la dolarización. No el supermercado gigante. El supermercado gigante se alimenta de nosotros. Es un monstruo grande que nos come a todos y no exporta nada. Se come los pocos dólares que deja la economía y no exporta nada. No quiero que piensen que estoy en contra de las cadenas de supermercados desde ningún punto de vista. Ellos hacen su negocio, pero en realidad son poco importantes para la vida de cada uno de los ecuatorianos porque no exportan nada. El cacaotero, el que siembra guayusa, el que tiene brócoli, el que tiene carne, el que realmente le mete el sueño de ser más grande, porque lo que vende puede trascender las fronteras del país. Y eso incluye el sector hotelero, la hospitalidad, porque nuestro país en el tiempo tiene que concentrarse en lograr que eso sea una industria para sostenernos a todo, exporta. La empresa privada tiene que concentrarse en esas actividades que nos permitan exportar, Andrea. Y esa empresa privada concentrada en eso va a tener nuestro apoyo completo. Es más, va a tener la promoción de parte del Estado. Pero no solo de los amigos del ministro, como ha sucedido en este gobierno, sino para todos los que quieran emprender. Hoy por hoy es necesario bajar los impuestos, pero para bajar los impuestos, que ya le han oído a un montón de candidatos que dice eso, es necesario entender de dónde más sacamos plata para funcionar. Y nuestra propuesta es apelar a la responsabilidad de ustedes como más jóvenes. Todos tenemos que contribuir. La solidaridad no es una relación humana de una vía. No es que tú eres solidario conmigo. Tú eres solidario conmigo y yo soy solidario contigo. Todos tenemos que buscar una manera de aportar a la seguridad social y de pagar impuestos, aunque sea un poquito, aunque sea de a centavo en el dólar, pero tenemos que empezar a generar una cultura de aportar a la sociedad.
Si no lo hacemos, vamos a vivir del cuento de los derechos y garantías y cada vez vamos a estar más pobres. Nuestros sueños y nuestras aspiraciones serán más altas y los resultados cada vez serán peores. Así que la manera de bajar impuestos es ampliar la base de contribuyentes y bajar los impuestos. Es decir, más personas pagando, menos impuestos. Pero claro, la lógica de que el más tiene, más paga, tiene que mantenerse, porque eso se llama justicia tributaria. Así que eso sí vamos a respetar, pero vamos a buscar que todos aportemos más. Hay impuestos como el impuesto de salida de divisas que hay que cortarle de una. No es gradual el tema, hay que cortarle, porque si no, quienes pueden exportar tampoco van a recibir capitales de bancos extranjeros que les ayuden a financiar más barato. Entonces, las cosas tienen que tener una lógica. Sí, menos impuestos. Lo de los trámites, que es otra cosa que es un lugar común en todo el mundo. Los trámites obviamente tienen que ser menos y sobre todo para los emprendedores nuevos que hoy incluso se les quiere cobrar por el derecho de emprender. Necesitas tú poder abrir tu negocio y de hecho funcionar con una lógica de empoderamiento y responsabilidad. Tú pones tu negocio y la responsabilidad de cumplir la ley es tuya, no del inspector que te viene a poner el sello para decir que tu lugar está bien o está mal. Si estás mal, la ley tiene que caerte encima, tiene que cerrarte, tiene que multarte, pero el riesgo de que esté mal es tu riesgo. Tú tienes que abrir el negocio, empezar a abrir tu cuenta, hacer lo que necesitas para funcionar. Y si lo haces mal, tienes que pagar las consecuencias. Pero si lo haces bien, el Estado no tiene por qué molestarte. Entonces, esa es un poco la lógica en general de cómo funciona. En el tema del agro, obviamente, favorecer e impulsar la formalización de las actividades alrededor de la economía popular y solidaria para que podamos llevar los productos fuera de la cooperativa a la corporación y de la corporación al mercado internacional, sin que dependamos de intermediarios, sin que dependamos del dueño de la camioneta, del dueño de la lancha grande o de la apiladora, porque los mismos productores van a ser dueños de esas infraestructuras. Nosotros vamos a encargar de que suceda así. Les vamos a dar el mercado, pero el trabajo tiene que hacerlo cada uno. El Estado no tiene plata para andar regalando. Muchas gracias, Pedro. Tenemos una siguiente pregunta por parte de Fátima. Fátima, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos y todas. Bueno, sí es bastante interesante poder tener como esta interrelación, ¿no? Un poquito más cercana con las y los candidatos que están actualmente. Y bueno, mi pregunta va más a un tema del que pude como más o menos investigar. Yo actualmente soy parte de un colectivo jurídico universitario y nos enfocamos bastante en temas de educación. Haciendo un análisis de las propuestas de las y los candidatos, encontramos una que nos pareció un poquito particular y precisamente se refiere al tema de, lo voy a leer textualmente, ¿no? Porque, claro. Sí. Bueno, es que los jóvenes complementen junto con la educación secundaria la obtención de un arte u oficio que en casos de emergencia pueda transformar al estudiante universitario en mano de obras con formación superior. Entonces, acá nos quedó el tema como un poquito en el aire. Quizás no sé si me puedes explicar Claro. cómo se va a hacer, cómo se va a concretar, cuál es la idea concreta en sí. Es una reforma de currículum que básicamente te permite, estando en la secundaria, diversificar el ámbito en el cual te vas a enfocar para cumplir tu bachillerato. De hecho, la expectativa de largo plazo es que todos podamos tener un bachillerato internacional. Hoy por hoy el sistema está formalmente instaurado, pero tienes un nivel de graduados, creo que es del 2% más o menos, o del 3%. Es una cosa muy baja, que de hecho depende de que los profesores tengan mejor formación para poder lograr éxito en el sistema. Eso se implementa en el tiempo. La reforma de currículum que planteamos también necesita tiempo para implementarse y funciona ya en varios países de distintas maneras. Colombia, para no ir muy lejos, ya lo puso en marcha, distritalizó el país en 5 distritos que promueven las habilidades técnicas dependiendo de las capacidades económicas de cada una de las zonas geográficas en donde funciona. Por ejemplo, si tú eres un alumno de la Orinoquía, es digamos la Amazonía norte de Colombia, resulta que tienes una zona ganadera y agrícola muy potente. Entonces, las habilidades técnicas que te ofrece el bachillerato en esa zona están asociadas a la producción pecuaria, a la producción agrícola, a la logística propia de la agricultura y de la ganadería. Y tú aprendes tus habilidades, de hecho, de una manera compartida con tus estudios, en donde además empiezas a hacer unos créditos de educación dual. Tú cuando llegas a graduarte de bachiller ya tienes habilidades y puedes ir a la universidad teniendo créditos por adelantado en lo que hayas querido estudiar. Pero
Tienes, por ejemplo, en la zona de Cartagena, habilidades técnicas asociadas a la industria petrolera y a la industria turística, que son las que priman en esa región. Si tú quieres ir a estudiar allá, el Estado te tiene que facilitar movilizarte. Esos jóvenes en Colombia están movilizándose dentro del bachillerato a los 16 años. Nosotros aquí sí, todavía tu mamá tiene la lógica de que te quiere entregar en el altar y ese momento mi hija no se va de casa antes de eso. Mi hijo se va de aquí solo con el título de ingeniero. Pero son taras culturales que nosotros tenemos. La gente hoy por hoy, ustedes, solo necesitan independencia económica para ser independientes. El sistema tiene que favorecer el hecho de que puedan ser independientes. Entonces, esa reforma en la secundaria te permite además orientarte vocacionalmente de una manera más fácil y en la necesidad de la coyuntura, es trabajar y estudiar, porque la mayoría de ustedes les va a tocar eso con el tiempo, pues puedes hacerlo por partes. A veces, bueno, entras con créditos de ignición, ya tienes créditos a favor tuyo, si obviamente te encaminas dentro de la misma formación de habilidades por la que optaste. En año y medio de entrado al sistema técnico, ya tienes un nivel técnico completo. Tercer nivel técnico completo. Si quieres elevar eso al nivel tecnológico, puedes hacerlo en semestre y medio más. Y estás avanzado en media carrera del tercer nivel. ¿Por qué proponemos esto? Porque los tiempos de estudio dentro de las carreras universitarias en el país siguen siendo un fracaso. La mayoría de estudiantes que entra al sistema no se gradúa. La mayoría de estudiantes que entra al sistema tiene que desertar para trabajar y sobrevivir. El sistema tiene que ajustarse a la necesidad y no al revés. Entonces, el sistema tiene que entender que tú unos semestres tendrás que trabajar y otros de estudiar, o que tienes la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Si no lo concebimos así, solo garantizamos que haya más gente que no cumpla sus sueños. Y un país lleno de gente que no cumple sus sueños es un fracaso. No sé si puedo como preguntar otra cosita. Claro. Gracias. Bueno, en ese sentido, o sea, sí me parece súper importante el tema de cómo focalizar esto dependiendo de lo que se necesita en ciertos sectores. Y se me acaba de ocurrir, bueno, en este momento, de que si, por ejemplo, en Ecuador llegase a pasar esto y tengamos bueno, un equipo de personas especializadas en temas, por ejemplo, de ganadería, de temas agropecuarios y tal, de alguna forma podríamos entender que a largo plazo se podría como cambiar la matriz productiva, es decir, dejar de ser tan como extractivistas como tal. Mucho más rápido que en el largo plazo. Mucho más rápido. El largo plazo, en términos económicos, son más de 5 años. Nuestra meta es lograr ese cambio en menos de 5 años. Por eso, para nosotros, terminar el petróleo es una necesidad urgente. No queremos un país dependiente de eso. Lo que queremos es un país que utilice este recurso que hoy tiene mercado, que hoy se puede vender, para poder salir de esas deudas que no podemos pagar. Pero de ahí en adelante ya no vamos a tener cómo depender de eso. Inclusive la minería, que es una apuesta de muy largo plazo para ser llevada a cabo de una manera medianamente racional, porque la minería sí es bastante más contaminante que la industria petrolera y tiene que hacerse con más cuidado. Yo, de hecho, observo con prudencia, y tengo que decirlo, que la tecnología de ley va a ir mejorando. Y en la medida en que se mejore la tecnología, podemos ir pensando realmente en hacer mucho más minería o no. Pero no podemos depender de eso. Por eso yo no le apuesto tanto a ese tema. Yo digo, la tecnología avance su paso, el país enfóquese en el campo. Y Fátima, es algo que sí podemos hacer en 5 años si empezamos seriamente a darle habilidades técnicas a los jóvenes, a reforzar la educación de los maestros para que puedan hacer ese proceso. Y tenemos plata barata que venga del sector financiero privado y no del sector estatal para que suceda. Sí podemos hacerlo, pero sin depender del Estado. Muchas gracias, Pedro. Vamos a tratar de acortar un poco el tiempo en las respuestas, por favor, para poder avanzar con el resto de preguntas. Vamos a continuar. Tenemos una pregunta en el chat de parte de Bernarda Arteaga. Dice, buenas noches con todos. Para el candidato la pregunta, ¿cuál sería su propuesta sobre el cambio constante en los sistemas curriculares en la educación? Es una buena pregunta y eso es definir un buen currículum. O sea, los cambios constantes en el currículum educativo son algo que entiendo, no porque sea un pedagogo, una de mis actividades, digamos, de voluntariado es la educación. Es que la educación, como las ideas, como la filosofía, se sustenta en unos sistemas de pensamiento que al ser ideas
son intemporales y las ideas no son de nadie ni pueden ser permanentes, tienen que estar colgadas en el tiempo y con oportunidad de cuando en vez ser bajadas de ahí para ser observadas, ser analizadas y a veces volver a ser colgadas o ser llevadas a la práctica. El sistema de educación es un sistema de desarrollo científico continuo. Entonces, los ajustes curriculares siempre deben suceder. Un sistema de estudio que cree que está escrito, de educación que cree que está escrito en piedra y se vuelve invariable, es peligroso, porque entonces se vuelve conservador, y ser conservador es peligroso. Gracias, Pedro. Continuando con el tema de educación, sí, yo también tengo una pregunta en ese sentido. Y bueno, actualmente en nuestra educación vemos que es una educación que básicamente es marxista. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta ahí? ¿Continuarías con este tema de educación marxista o buscarías como un cambio un poco más a que la educación se centre netamente en ámbitos científicos para que después cada una de las personas puede elegir su corriente ideológica, filosófica? Tiendo a lo segundo, de hecho, yo te tengo que contar, o sea, al haber sido educado en el colegio alemán, mi estructura mental es marxista esencialmente. O sea, ese es el resultado del método experimental de los alemanes, eso es lo que nos tocó a los que nos formamos ahí. Y no es malo, te digo, o sea, yo no me quejo, pero siento que es anacrónico. O sea, hoy por hoy sabemos que hay mucho más que hacer, desarrollando la posibilidad de justamente no dar por sentado nada y poder experimentar con todo lo que está a nuestro alrededor. Siento que además de nuestro sistema es muy importante la experimentación al nivel de la incorporación de valores propios de nuestra cultura en el sistema educativo. O sea, lo que se llama valores ancestrales sigue siendo un montón de enunciados, para mi gusto, un montón de enunciados que están en textos que se consideran progres, pero que no hacen nada por llevarlos a la práctica en el sistema educativo. Y ahí hay mucho pendiente de la academia para que esto se implemente, pero el espacio tiene que estar en la experimentación justamente para que esos espacios puedan ser llenados con valores propios. Gracias, Pedro. Tenemos una pregunta ahora por parte de José Benítez. José, tienes la palabra. Buenas noches. En principio empiezo presentándome. Soy José Benítez, soy abogado, tengo una maestría en Derecho Procesal y Litigación Oral. Una de las cosas que a mí profesionalmente más me tiene preocupado actualmente es el hecho de que, si bien es cierto, tenemos ahora un sistema judicial oral. La premisa de esto es que los juicios son más rápidos, hay mayor celeridad, mayor eficiencia. Uno tiene la audiencia, recibe la resolución en ese momento y a los días tiene ya su sentencia por escrito. Pero el problema que existe actualmente en este campo viene a ser que a los juzgados ingresan 15 procesos diarios, se resuelven máximo 3, y no hay un progreso en cuanto al tema de resolución de casos. Esto, por una parte, ¿cómo tiene pensado plantear una solución? Porque a la larga el sistema judicial es una parte vital también para la salud ciudadana. Por otro lado, también mencionó bastante el tema económico como un eje principal para poder arrancar con una economía estable. ¿Qué tiene planeado hacer para atraer toda esta inversión extranjera, ya que las empresas que han salido huyendo de nuestro país lo han hecho porque nos consideran un país que jurídicamente no es estable? No hay estabilidad en cuanto a las normas, tanto impuestos, normas en cuanto al tema de la superintendencia. Y es como, el mundo es como un partido de fútbol. Uno no puede entrar a un juego con unas reglas y que a los 5 minutos le cambien todas las normas del juego y a los 10 minutos otra vez le vuelvan a cambiar y uno no puede adaptarse. Esto en cuanto al tema de economía. Y también, como está enlazado con el tema de educación, a mí hay una de las cosas que más me preocupa, y es que para poder empezar con una educación de calidad en los jóvenes, en los niños, las personas que imparten las clases y que los educan tienen que estar preparados, sentirse preparados y sentirse cómodos. Y esto es algo muy complicado cuando nuestros profesores en las escuelas y colegios, en su gran mayoría, por el 90% de profesores prácticamente, el salario que perciben es un salario básico o tal vez hasta un poquito más allá, pero no son salarios que permitan a los profesores vivir dignamente, y muchos de ellos tienen que trabajar en 2 o 3 colegios
para poder mantener en sus casas. Y hay muchos casos en los que solo una de las dos personas en hogar trabajan, solo el padre trabaja o solo la madre o es madre soltera. Entonces es súper complicado para los profesores seguir perfeccionando su estudio, seguir estudiando maestrías, especializaciones para aportar mejor conocimiento a sus alumnos. A ver, en realidad son 4 preguntas que nos hace José. Voy a tratar de resumirlas todas. Y de hecho, voy a comenzar por las del foro profesional que compartimos ambos. La realidad que José les ha descrito para los que no son abogados es tal cual. Y de hecho, es una preocupación enorme que en nuestra concepción afecta sobre todo los ejes que tienen que ver con la seguridad. La seguridad jurídica es también una faceta relevante de lo que el entorno, no solo de los negocios, sino de la convivencia, permite un Estado exhibir a quienes quiere atraer como nuevos pasajeros, como inversionistas, como quienes quieren correr riesgo dentro de este escenario que es la República del Ecuador. Puntualmente, la certeza de que la función judicial tiene la habilidad, el conocimiento y la independencia para poder provocar el restablecimiento del orden cuando es necesario es uno de los factores más determinantes de la confiabilidad del país para poder tener inversiones. Hace algunas semanas hablaba con un parlamentario inglés que se dedica exclusivamente y tiene una chequera él solito de 10.000 millones de dólares para fomentar las inversiones inglesas hacia terceros países. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder atraer algo de esa chequera de 10.000 millones de dólares a nuestro país? Y él me decía, tu país no está en la lista de prioridades de inversión del reino, del Imperio Británico, del Reino de Inglaterra. Y yo le decía, ¿pero por qué? Le decía, por falta de seguridad jurídica. Y me dice, es peor que eso. Me dice, es por la certeza de que las élites del país no quieren que el sistema sea un sistema abierto, una democracia liberal, un sistema de justicia independiente del poder ejecutivo. A la comunidad internacional le sigue sonando el hecho de que el Ecuador lo que tiene es un poder político centrado en alguien que elegimos como presidente y se convierte en taita Dios de todas las cosas. Y eso sí se nota desde fuera. Entonces, ¿qué es lo que ve un inversionista, además de todos los factores que de manera muy, muy clara ha señalado José? Es que en el Ecuador, aunque las cosas estén bien escritas, tú necesitas padrino para bautizarte. Así de claro. Entonces, cuando tú les dices, vengan, te dicen, o sea, si entre ustedes no se respetan, ¿cómo así voy a creer yo que me van a respetar a mí? Si entre ustedes no se respetan, ¿por qué tengo que creer yo que me van a respetar a mí? Ese es el nivel de desconfiabilidad que tiene nuestro país. Entonces, tú puedes explicarles lo que quieras de las matrices de funcionamiento, de los avances que se han hecho en infraestructura, de los sistemas de la función judicial. Tú puedes enseñarles todo y te van a decir, pero ¿sabe qué? El problema es que no le puedo creer, porque por las galletas de la justicia se pasan los casos más notables de corrupción, se pasan los casos más notables de lobismo, de influencia alrededor del poder. Y ustedes no hacen nada. Ustedes, y me decía, es colega, obviamente, también es abogado este pana, decía, ustedes como foros profesionales no hacen nada. Como foros académicos no hacen nada. Se reúnen, se autoindulgen, se dan palmaditas en la espalda y se dan aplausos porque están acostumbrados a hacerlo, porque están acostumbrados a vivir en el sistema. Por eso yo sostengo que lo que tenemos que hacer, José, es romper el sistema. Necesitamos levantar la voz. Yo sé que es fregado, perdonen el término que iba a ocupar, pero de hecho tal vez es correcto. Es jodido pararse delante del Consejo de la Judicatura y quejarse, porque estamos practicando la profesión y sabemos que si nos ponemos muy difíciles, el sistema nos puede caer encima. Pero en realidad somos parte del sistema. Los operadores de justicia no son solamente los jueces, ni los fiscales, ni el consejo. Somos los abogados. Y tenemos, yo creo que, tener una presencia ética más fuerte, menos indulgente, menos acomodada al sistema para que funcione como debería ser. Con una carrera judicial que favorezca realmente a las personas que están formadas para dar el servicio. Tenemos que reconocer realmente el valor de los que sí hacen bien las cosas, porque hay gente que sí trabaja bien también. Necesitamos reconocimiento para nuestra propia profesión, porque hasta ahora, en la mayoría de familias, ¿qué va a estudiar tu hijo? Se va a ser abogado. Puta, pero parecía buena gente. Está tan degradado el hecho de que todo lo que pasa alrededor de la justicia y la política son cosas malas, que la gente buena de pronto no quiere meterse.
pero podemos demostrar que sí somos gente buena, metiéndonos de frente en criticar el sistema, en provocar que funcione, en hacer política, en hacer agremiación en lo profesional. Solo los foros profesionales pueden hacer que esto funcione. Y en ese tema nosotros tenemos una propuesta que puede permitirnos integrarnos al sistema de una manera que genere peso moral sobre el sistema. Y eso se llama el sistema pro bono, en donde los mejores abogados tienen la posibilidad de pagar menos de impuestos atendiendo a los clientes que jamás podrían pagarles, a los más pobres en el sistema. En muchos países del mundo esto funciona. Y de hecho, empiezas a forzar los mejores resultados de sentencias y de ejecutorias de sentencias del sistema cuando los abogados más prominentes trabajan para las personas más pobres, porque son los casos extremos en donde la sociedad construye verdaderamente las posiciones estructurales o éticas que le empujan hacia adelante, porque todo no está en manos del Estado y menos en manos del presidente. El presidente de una u otra manera puede ayudar como vocero, como líder de procesos, a que cada sector de la sociedad pueda reaccionar por sí mismo. Igual en la educación, en la formación que debemos dar a los maestros. Los maestros hoy por hoy son de las personas peor pagadas para el nivel de formación que tienen en nuestro sistema, pero queremos que los guaguas sean vivos, sean educados y que todos estemos mejor, solamente porque sí. Solamente porque sí. Por eso para nosotros la salud, la educación y la seguridad son primordiales. La remuneración de los maestros, su formación continua, es una inversión crítica, una inversión estratégica del Estado. Nuestro proceso político no busca solo ganar unas elecciones, quiere construir una nación. Y una nación se construye a través de personas que no solo están motivadas para levantar una banderita en las elecciones, sino que están comprometidas con lograr que la sociedad funcione mejor. Por eso yo siempre digo esto, o sea, yo estoy aquí como parte de un proceso que desafía el sistema. No estamos aquí solo por las elecciones, estamos aquí por un cambio. Y José, todo lo que tú has señalado en el diagnóstico es correcto y se puede cambiar, no solo con lo que puede hacer el presidente, porque el nivel reglamentario y la gestión política son dos cosas difíciles de hacer. El reglamentario es fácil, pero hay poco de lo que se puede hacer a nivel reglamentario. El de la gestión política, en esa puedes estar seguro de que estamos comprometidos para mover al que sea y si es necesario cerrar la asamblea para cambiar esta cosa. Gracias, Pedro. Enlazando lo que acabas de responder, tenemos una pregunta en el chat. Y yo también tengo una pregunta. La pregunta por mi parte sería, regresando al sistema pro bono, estaríamos desapareciendo la Defensoría Pública, puesto que ellos ya trabajan para defender a las personas de escasos recursos. Ya, y te formulo de una vez la otra para que les contestes en hilo, ¿ya? ¿Y cómo evitar que una vez acabado con su gobierno venga otro nuevo y deshaga todos los avances? Esto lo formuló Jorge Villacres. Excelente pregunta. A ver, primero, no, la Defensoría Pública no es sustituible con el servicio pro bono. El servicio pro bono es un servicio auxiliar que permite que a quienes quieran optar desde el punto de vista de la prestación del servicio profesional, colaborar. Y de hecho la tendencia es que lo hacen, pero tú no puedes prescindir de la Defensoría Pública, porque evidentemente puede darse la circunstancia de que a alguien le pudiera faltar las personas que trabajan pro bono. Lo que te permite el sistema es generar recursos, ingresos ocasionales adicionales para la Defensoría Pública. Una de las más grandes, de hecho, conocí de cerca porque hice una práctica ahí en la ciudad de Chicago, permitía que a cambio los impuestos que, digamos así, dejaban de pagar los abogados que asistían pro bono, les permitan tener a ellos una asignación, como se hacía antes cuando había esas fundaciones para Quito, directamente de los abogados que contribuían como probonistas a la Defensoría Pública. Entonces, le empiezas a generar también a la Defensoría recursos adicionales. En el tiempo, esto comenzó creo que en la época de la recesión justamente en los Estados Unidos, encuentras que los probonistas y la Defensoría Pública empiezan a trabajar juntos y empiezan a generar sinergias incluso económicas para asegurar que la Defensoría sea de alta calidad. Hoy por hoy hay muy buenos abogados dentro de la Defensoría Pública, definitivamente sí, pero con una condición marginal de trabajo que tiene que elevarse. O sea, la función social que están cumpliendo es la de garantizar el acceso a la defensa de quien no puede pagarse una. El tema de pro bono, por otro lado, es una reforma tributaria, porque es un tema de impuestos que estás poniendo interfeuto. Pero la última parte de lo que preguntó la persona que nos preguntó ahorita, ¿cómo era? ¿Cómo evitar que una vez acabado su gobierno se venga nos caiga el otro nuevo sistema y deshaga todos los avances? ¿Cómo evitar que se deshaga el sistema? Porque Ese es un pasa todo el factor tiempo, ¿no?
Eso es política, o sea, eso puede pasar todo el tiempo y es un tema de gestión política y de continuidad en los procesos políticos. Si la sociedad no defiende los procesos se extinguen. Si la sociedad defiende los procesos, porque obviamente son buenos, se continúa en el tiempo. La tendencia natural es que la sociedad rechace lo que no le sirve y quiera proteger lo que sí le sirve. Excepto la hinchada de algunos equipos de fútbol que va desapareciendo y son inútiles, pero sigue el corazón latiéndoles ahí y siguen a los equipos. Pero en todo lo demás, la gente solo le sigue lo que tiene resultados. Gracias. Tenemos una pregunta por parte de Cristina Torres. Cris. Hola, a ver, yo quisiera preguntar un montón de cosas realmente porque es como que muchas personas tenemos preguntas como, por ejemplo, ¿consideras que es necesario limitar el acceso de personas a las candidaturas para asambleísta? O sea, esta vez tenemos 16 postulantes a la presidencia. ¿Consideras que necesitamos cambiar ese tipo de política que se lleva en nuestro país? Una. Dos, preguntarte si es necesario y consideras que se debería disminuir la cantidad de asambleístas a nivel nacional. Otra también es que mucha gente habla y muchas personas están como preocupadas de esto, es si vamos a seguir manteniendo esos sueldos elevadísimos. Estamos hablando de que en el país los asambleístas ganan $6,000 literalmente por irte y no hacer nada. Cuando tienes tienen 4 o 5 asesores que ganan $3,000 cada uno. Sin embargo, la calidad de leyes que tenemos en nuestro país son paupérrimas, son pésimas realmente. Aparte de que nuestro sistema judicial, y regresando a la parte de la justicia, ¿consideras que el populismo punitivo es lo que realmente nos va a servir para terminar un poco con esta situación del crimen organizado? ¿O qué más allá, qué opción más humanista, tal vez un poco más lógica, le ves en vez de este populismo punitivo? Ya, y finalmente, bueno, luego quisiera intervenir con esta cuestión de los derechos humanos, pero para terminar quisiera saber, o sea, y es algo que nadie habla, que nadie le gusta hablar, nuestro país es un país chiquito, pero con una tasa de población altísima. Estamos hablando que para en máximo 10 años ni siquiera vamos a tener espacio para tanta gente. Entonces, tal vez consideras que es necesario empezar a limitar el crecimiento demográfico en nuestro país. Gracias. Ok. A ver, ¿en qué orden vamos a ir? Comencemos por lo más fácil y rápido. 16 candidatos es muchísimo, sobre todo 16 malos candidatos es exagerado. Yo creo que las personas, contrario a lo que ya me dijo la presidenta del CNE, porque lo dijo en la previa de los debates cuando me escuchó hablar de esto, me dijo que yo estaba limitando los derechos de muchas personas. Estamos limitando los derechos de todos con esta porquería de show que estamos armando. Yo creo que las personas que van a candidatizarse a algo deberían pasar primero una evaluación mínima de su conocimiento de ciencias de Estado. O sea, en el 4º nivel y con una ponderación de 9/10. Mejor que no sean candidatos si no pueden pasar. Si no estudiaron, pues no, la vida no les permitió hacer eso, igual tendrían que conocer las cosas que están asociadas a poder proveer un servicio de representación, un servicio público óptimo. Así que examen para los candidatos me parece que sería lo mínimo necesario. Si para montar una moto te piden que des un examen, peor para subirte en una curul, yo creo que es indispensable, y peor para optar por la presidencia de la República. Creo que menos asambleístas sí es una opción y menos asesores definitivamente, en todo el Estado, no solamente en la Asamblea. Yo creo que las personas tienen que asumir las responsabilidades por sí mismas. Y hoy por hoy, una de las razones por las que hay tanta corrupción es que los políticos diluyen su responsabilidad en la presencia de terceras personas, en la presencia de asesores, de viceministros, subsecretarios y peor todavía, de gente de más bajo nivel, que normalmente es la que termina chupando las consecuencias de la inexperiencia, de la falta de preparación y de la temeridad de los políticos con el poder. Así que sí, deberían ser menos. Yo creo que la Asamblea Nacional debería tener un máximo de 24 asambleístas provinciales y punto.
Y cada provincia debería escoger como asambleísta a una persona que tenga las calificaciones, además de un buen plan, la simpatía, lo que sea, que obviamente también se valora en política, pero que tengan la preparación mínima para poder ser legisladores y que como legisladores puedan escoger un asesor. No 2, no 5, no 10, uno. Y eso me parece que solamente por la logística de que si se tiene que agripar o necesita alguien con quien cuidarse la espalda y conversar frente a frente sobre los temas, escoja un asesor que sea de alto nivel para poder trabajar. De hecho, la economía de guerra en la que estamos entrando debería poder procesar algo de este tipo. Claro que a las gentes que llegan con el ánimo de que le tomen la foto, salir en corto, les inviten al cóctel o a las fiestas de Quito, entonces, claro, no les va a hacer gracia lo que digo, pero como digo, no estamos aquí para decir lo que la gente quiere oír, sino lo que necesitamos todos saber. Los sueldos altos, sobre todo en los asambleístas, me parece que son exagerados. En general, los sueldos altos en una economía pobre son una señal de ausencia de empatía con la mayoría de la gente. Yo creo que si los sueldos dan para estar altos para todos, está bien, pero una sociedad es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Y si promovemos las diferencias económicas, si promovemos la brecha digital, si nos hacemos los locos pensando que como hay poder simplemente se puede hacer lo que da la gana, estamos mal. Sí creo que a mayor responsabilidad puede darse una mejor compensación. Si tienes unos ministros como pensemos tener nosotros que no tienen subsecretarios, que tienen un mínimo número de asesores o de cortes y que le dan las posiciones de decisión a los funcionarios de carrera, quienes son los que realmente deberían participar en las decisiones, tal vez puedes considerar en subirle el sueldo a los ministros en funciones, considerando que trabajarán 20 horas al día, que cumplirán funciones específicas, que probablemente se van a cargar un montón de enemigos para ejecutar el plan que estamos proponiendo nosotros. Pero tiene que ser por periodos limitados de tiempo. Y tiene que ser, obviamente, bajo esa premisa a mí me parece válida de que nadie pueda ganar más que el presidente. Y el presidente, para que ustedes sepan, será un presidente que necesita menos que lo que está ganando el actual presidente, probablemente menos que lo que ganaba el anterior. Lo que no quiero es que se nos escapen los talentos grandes que necesitamos para poder ejecutar el plan. Así que en nuestro proyecto sí va a haber probablemente gente que gane más que el presidente y probablemente sean los ministros, porque ellos van a asumir el peso de las decisiones. Pero los asambleístas, mientras no sean 24 y no justifiquen que valen lo que cobran, realmente están robándonos a todos con su sola presencia en la foto de los asambleístas. Sobre los asesores igual, o sea, tenemos que tener los menos posibles. Y sobre la demografía, yo creo que la educación, verás, la demografía es algo que para poder controlar de una manera estabulada, o sea, controlar realmente cuántos guaguas vamos a tener como que fuera la producción de chivos, es un poco difícil. No estamos en ese estado de la tecnología. Sí creemos, sin embargo, que la educación sexual entre los adolescentes es indispensable. Y la información entre quienes no tuvieron buena educación, entre los adultos, es indispensable. Nos habla de generar empleo, nos habla... Sí, algo, Francisco. Bueno, en lo que seguía contestándole a Cristina, creemos que sí es necesario planificar de manera positiva el crecimiento de nuestra población. Solo piensen ustedes lo que pasa con el crecimiento de la demanda de energía. Cada vez que nace un niño, necesitamos más producción de energía. Esto no solo pasa aquí, pasa a todo el mundo. Pero la decisión personal de tener hijos es una decisión personal de las personas. No puede ser una decisión planificada del Estado. Eso desde nuestro punto de vista ético. Sí creemos que la educación sexual puede disminuir la incidencia de que nos reproduzcamos como hierbitas o como conejos. Sí, porque las decisiones informadas nos van a permitir organizar nuestras vidas de mejor manera. Pero creemos que el populismo, y de aquí mismo estaba lo del populismo punitivo, creemos que, y es un tema que está desconectado del anterior, pero para poder redondear el tema de la demografía, es un tema de educación. Es un tema de educación desde la niñez que tenemos que afrontar a través del sistema educativo y de las políticas que los expertos pueden sugerir. Siempre pensando en que los recursos alcancen para que no nos falte educación, no nos falte comida, no nos falte seguridad. Sobre el populismo punitivo, es facilito
decir, denle una pistola a todo el mundo y endurezcan las penas y ya. Entonces, ya cumplí con el manual del que se da el discurso político y como que ya dije todo. Mentira. El tema, el tema de la política criminal comienza con la educación y termina con la educación. La rehabilitación social es un asunto de educación. El sistema de atención a los PPLs, a las personas privadas de la libertad, hoy por hoy es solo un sistema de infraestructura, es un sistema de paredes y de rejas y de espacios confinados, pero es nada parecido a un sistema de educación. Es un sistema que carece de asistencia psicológica, que carece de oportunidad para permitirle a las personas recobrar su dignidad. Y como ya dijimos antes, para nosotros la dignidad de las personas exclusivamente subyace en la posibilidad de trabajar. Creemos que no es ninguna opción que se pueda privatizar el sistema. De hecho, hay algunas personas, candidatos que entre los debates he tenido oportunidad de conversar con ellos y piensan que esa es una solución. Parece que es una visión absolutamente errada de lo que consiste el papel, el rol del Estado al crear certezas. Es necesario darle oportunidad a esas personas de verdaderamente volver a la dignidad. Y más bien el sistema tiene que empezar a ser un sistema que nos dé la oportunidad de recuperarnos. Quienes han caído víctimas del sistema por cuestión de necesidad económica, por cuestión de fragilidad en determinado momento que les hizo caer en una adicción. Son todos seres humanos como cualquiera de nosotros. Son víctimas del sistema también. Y cualquiera de nosotros, si nos sucede, vamos a querer una oportunidad para salir adelante. Es indispensable que el Estado garantice esas oportunidades. Gracias, Pedro. Tenemos una pregunta en el chat que está completamente enlazada con este tema. Dice, ¿existe una forma de acabar y minimizar la delincuencia en este país? ¿Pensaría usted de implementar leyes más fuertes como la cadena perpetua y pena de muerte? No, No puede. no, la verdad, o sea, más allá de lo que diga la Constitución, porque la Constitución al final de cuentas para mí es solamente unas letras en un papel. Y de hecho que en algún momento necesitarán reformas. No es nuestra prioridad reformarla, pero en algún rato necesitarán reformas por el tema de la intemporalidad de las ideas que les he mencionado antes. Creo que nada que sea injurioso a la persona humana, ni la cadena perpetua, ni la tortura, ni la castración química, ni la pena de muerte, son cosas que tenemos, yo creo que como sociedad tenemos que superar. Yo cuando oigo esas cosas me suena como cuando rascan un pizarrón, así, qué bestia, ¿cómo puede ser posible que a estas alturas de la vida hablemos cosas así? Personas de cuello y corbata que hasta parecen inteligentes. No va conmigo en lo personal y felizmente no va dentro del proceso político del que formo parte porque simplemente no está no está en nuestros códigos, no sintonizamos con eso. Gracias, Pedro. Tenemos también la mano levantada por parte de Javier Erazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Hola, Pedro, saludo desde acá, desde Cotopaxi, un abrazo, que te esté yendo Javier, bien. ¿cómo estás? Bien, un gusto escucharte. A ver, yo tengo una pregunta porque nadie le para bola a esto. Nadie le para bola a esto, ñaño, de todo el tiempo que he visto y quisiera saber cómo vamos a hacer para mejorar en el deporte en el país. Tú ves que hay buenos deportistas que tienen que emigrar, que no les pagan lo que es, y yo soy testigo de que la plata en federaciones, asociaciones, se va por otros lados, van a otros lados y no a los deportistas. ¿Cómo hacer para mejorar el deporte en el país y tener lo que tanto soñamos, más campeones olímpicos? Porque calidad hay, pero... Quitarle la mano, quitar a los políticos de ahí. Javier, yo quisiera hacer la diferencia entre buenos políticos y malos políticos, pero en realidad tanto el deporte, y no solo el deporte de élite, sino el deporte en general, como cultura de la salud física y mental de nuestra nación, y como sí, como una expresión de nuestras capacidades y nuestras competencias frente a otras naciones del mundo, requiere independencia de la mano de los políticos. Es distinto tener políticas de Estado que hagan funcionales las decisiones en cada momento, que permitir que sean los políticos los que sigan girando los cheques. Es necesario alimentar el deporte olímpico no solo de recursos estatales, sino también de la posibilidad de que el sector privado, en lugar de pagar impuestos por hacer aportes, tenga la posibilidad de deducir costos por ponerle plata, por apostarle al deporte. Y de hecho, debería ser en la lógica de que ponerle, digamos así, por cada dólar que pongas en deporte amateur, que tenga perspectiva olímpica, deberías tener el doble de lo que te permite exceder el sistema tributario por aportar al deporte profesional. ¿Por qué?
Porque en el deporte profesional, cuando la empresa privada aporta, tiene derecho de meter la cuchara, como los políticos están haciendo en el deporte olímpico, y de promoverse y promover productos, promover marcas. Cuando haces en el deporte olímpico, en realidad lo estás haciendo a nombre de la nación. La promoción de marcas tiene que estar regulada y restringida, porque el deporte no puede ser un negocio, es esencialmente el deporte. Entonces, la manera de lograrlo es permitir que le salga mejor aportar al deporte olímpico, al deporte de élite, como se llama, la formación de deportistas y educadores dentro del sistema. Países como Alemania lo hacen desde después de la Segunda Guerra, poco después, de hecho, alrededor del año 60, cuando los hermanos Dassler lograron darle forma corporativa a Adidas y empezaron a hacer una marca que apoyaba el deporte de élite. Esos casos de éxito sirven y permitieron articular conceptos que de hecho se extendieron después al arte, a la cultura, al cine, a las artes escénicas en países como España, como Argentina, como México, que permitieron la formación de fondos autónomos, distintos de los del presupuesto general del Estado, distintos de los del manejo de los políticos, que permiten que estas actividades se conviertan en industria. Se convierte en industria porque generan una dinámica económica alrededor de un propósito que normalmente parecería sin fines de lucro, pero que tiene la capacidad de ser sustentable por sí mismo, porque genera el incentivo. O sea, tú te generas el incentivo de que es bueno invertir. Y como es bueno invertir, además lo haces bajo la regla de que no puedes incidir. Entonces, ni el político ni el empresario puede incidir sobre la industria. Tienen que ser los entrenadores, los formadores, los pedagogos, los mismos artistas, las escuelas de arte, las escuelas de ciencias deportivas, las que se encargan del desarrollo de la actividad. El Estado se convierte en un garante de que ni los políticos ni la empresa privada puedan tomar las decisiones. Es un modelo diferente al que tenemos hoy por hoy en el Ecuador, pero no es un experimento. Hay una decena de países en el mundo para los que funciona. Algunos, de hecho, que ya han ido más allá en estos temas, como el Canadá, que de hecho están pensando buscar maneras de monetizar a través de las bolsas de valores el incentivo de la promoción de los deportistas de élite. Pero bueno, para llegar hasta Yazote, tenemos que pasar por lo primero, y eso es generar fondos independientes del Estado y de los políticos y los empresarios para poder desarrollar el deporte. Pero una consulta aquí Sí, para cerrar. ¿Vamos a invertir en deporte o vamos a cambiar la estructura? ¿Se podrá Vamos a invertir? no, hay que invertir en deporte desde ya, porque tú, o sea, el paso del uno al otro es un paso que no sucede de un día para el otro, sucede en años. Entonces, en esos años, tú no puedes poner un alto al deporte y después de 3 años decir, bueno, cholitos, ya pusimos en papel esa nota chévere que estamos hablando y ahora sí todos a los Juegos Olímpicos. No, de hecho, tenemos que asegurar que la dinámica del deporte de élite no se detenga por efecto de la recesión económica. Hay gente que incluso me ha dicho, me dice, pero si tú mismo dices que hay cosas que son más importantes, la seguridad y la educación. Sí, pero el deporte es salud y es educación. Nosotros no nos estamos haciendo los otros. No podemos obviarnos del deporte porque es parte de esos ejes esenciales que tenemos que conservar. Es una república sin nación, sin deporte, no tiene un valor moral en el cual verse reflejado. Es esencial que mantengamos la inversión, la poca que hay ahora, y más bien recuperemos un nivel de inversión apropiado en el deporte de élite para poder pasar ese nuevo esquema que proponemos de una manera segura que tenga proyección en el largo plazo. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Tenemos una pregunta por parte de Richard Romero. Vamos a tratar de ser un poquito más concisos en las preguntas y también, por favor, Pedro, un poquito más pequeña la respuesta para ya estamos bastante tiempo conectados, ¿ya? Dale. Muchísimas buenas noches con todos. Gracias por darnos esta oportunidad. Pedro José, mi inquietud es acerca de lo que los ciudadanos tenemos ahora, ¿no? Como opciones de voto a todas las dignidades en los diferentes partidos. Procesos que probablemente no provienen de alguna formación. A veces llegamos a tener candidatos artistas, candidatos que tienen, digamos, simpatía, algún tipo de simpatía a la población, pero no necesariamente van los más preparados. ¿Cómo hacer para cambiar ese esquema y tiene proyectado a largo plazo hacerlo desde las bases que ya se van formando? El uno, sí, bueno, en lo inmediato es buscar la implementación de una examinación de ciencias de Estado, eso lo mencionamos antes ya, y es que las personas que quieran aspirar a ser candidatos, sea como quiera que se hayan formado, tengan que pasar un examen complexivo de ciencias de Estado que les permita a la gente tener una mínima posibilidad de saber si estas personas podrían servir para un cargo público.
De hecho, esa examinación pensamos que debería suceder en línea, algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, sin preguntas previas, sin bancos de preguntas de estilo selección de jueces, sino simplemente de manera abierta, un cuerpo académico que haga la examinación y pueda además demostrar la competencia del sujeto interviniente en el proceso. La otra, la formación. Desde agosto estoy al frente de una organización política nueva, la más nueva del sistema. La tomamos conscientes de que tenía un peso mediático encima, era hasta la más apestosa del sistema, pero es el vehículo exacto para demostrar que se puede hacer algo distinto sin importar cómo es el recurso que tomas. Para los que hayan leído el Cantar del Mío Cid, para nosotros la toma del movimiento es como el rescate de la tizona de manos del sultán de la Taifa de Valencia por parte del Cid Campeador. Los que no me entiendan tienen tarea, vayan a leer el Cantar del Mío Cid, que ya están grandes como para no haber leído, ¿no? Pero más o menos así es el proceso que nosotros entendemos. Y esa espada, de una tecnología distinta a la que podíamos tener de otra manera, no sirve de nada si no puede pasarse de generación en generación. Por eso para nosotros la organización política debe ser abierta, debe ser un espacio concurrente de decisiones horizontales, debe ser un ejemplo de cómo debería ya suceder la política en nuestro país. Y eso sucede dándole formación a los jóvenes. Para eso, ya estamos trabajando ahorita con 2 tanques de pensamiento, 2 fundaciones, la FTDE desde Nueva York y la CELAEP aquí en el Ecuador, y la intención es provocar nuevos cuadros políticos para las siguientes elecciones seccionales con plan. O sea, no nos interesa tanto que seas cantante o tiktokero, sino que tengas capacidad de asumir la responsabilidad de saber cómo ejecutar un plan y el riesgo de someterte disciplinadamente a la formación que pensamos poner a disposición de ustedes para hacer algo diferente en política. No estamos buscando los cuadros que estén más cercanos. De hecho, esperamos gente que tenga la capacidad de contestar, de contestarnos, de hacer política y liderar, que sea mejor que nosotros. Para eso estamos aquí, para encontrar gente mejor que nosotros. Gracias, Pedro. Jefferson Alcibar. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, les saludo desde Chile, soy ecuatoriano igual, residente acá, siguiéndolo durante todo este tiempo. Bueno, yo tengo mi consulta. ¿Qué propuesta se puede hacer o hay pensado ante la fuga de profesionales? Habemos muchos profesionales que salimos obviamente del país con la aspiración de formarnos fuera porque tal vez no hay la posibilidad dentro de la patria. Y bueno, pues el tema de becas, obviamente, para formación de especialidades médicas es muy complicado. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué propuesta se puede generar en este caso para, si llegase a ser presidente, pues trabajar sobre aquello? En realidad son muy interesantes las preguntas, Jefferson. En realidad son varias preguntas ahí mismo, porque por un lado tienes la fuga de talentos explícita y por otra tienes las restricciones ocasionadas sobre los becarios que están fuera. Tenemos 2 minutos, les tengo que conversar, Carlos, de eso, así que voy a tratar de ser rápido con Jefferson. Jefferson, para nosotros los becarios que están hoy fuera del Ecuador son básicamente efectivos que se han quedado detrás de las líneas enemigas, como en las películas típicas del Vietnam. Nuestra responsabilidad es ir a rescatarlos con recursos económicos para que puedan completar sus procesos de formación en donde sea que estén. Ecuatorianos no pueden quedarse abandonados por parte del Estado ecuatoriano en donde sea que estén. Para traer a los profesionales ecuatorianos de vuelta al Ecuador, pues el tema pasa de nuevo por la plata, hermano. O sea, decirte que eso pasa por una decisión o una promesa que te puedo hacer es una mentira. Por eso el plan tiene que ser económico primero para poder crear condiciones de empleo que te permitan a ti mismo encontrar el atractivo de estar en el Ecuador como una opción de vida inmediata. Tenemos hoy problemas internos para sostener nuestra propia economía y solo en la medida en la que pongamos de pie la economía, tú probablemente vas a decir, no, me conviene más estar en el Ecuador. Lo que podemos hacer, y eso vamos a hacer para todos los profesionales nuevos, si eres un postgraduante, efectivamente te puedes considerar un profesional nuevo, es tener exenciones de impuestos plenarias por periodos largos, inclusive hasta que puedas justificar el pago de tu propia formación superior, incluso si no fueron becas del Estado ecuatoriano por periodos de 25 años. Si tú estás debiendo por un posgrado que estás haciendo, no te vamos a cobrar impuestos, sino para que pagues lo menos de lo que pagas con televisión de cable, de lo que tienes que pagar de tu formación. Para que no pagues impuestos sobre los insumos que vas a necesitar para implementar tu consulta. Y claro,
se respetarán de manera estricta las calificaciones profesionales y de formación a la hora de ocupar plazas dentro del sector público. Para la medicina es muy importante decirte otra cosa más, Jefferson, y es que nosotros concebimos la creación de un sistema de salud pública, que hoy por hoy en el Ecuador es solo un tema declarativo. Hoy por hoy tienes salud de redes de sistema, tienes la seguridad social y tienes el sector privado. Los clientes, los pacientes que van a la red pública quisieran que les atiendan como el IES, los que van al IES les gustaría que les atiendan como en la clínica privada, y los que van a la clínica privada sienten que les roba el sistema. La manera de mitigar este tema y garantizar la estabilidad laboral de los servidores dentro del proceso es asegurar que el servicio sea 100% público, pero atendido por operadores privados que puedan responder primero por la carrera de los servidores, tanto los médicos como el personal de apoyo y logístico del sistema de salud, cuanto por el otorgamiento de las prestaciones a los usuarios sin cobrarles por adelantado, sino garantizando que es el Estado el que tiene el control de asegurar que con oportunidad y con calidad y con humanidad se pueda atender a las personas y remunerar apropiadamente a los servidores. Estoy pasado un minuto, Carlos, y me va a reventar la llamarita. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, Pedro. Este conversatorio realmente ha sido muy, muy importante conocer tus propuestas y todo. Vamos viendo, ¿no?, cuál es el panorama electoral que tenemos, vemos cuáles son los cuadros, vemos tus respuestas muy acertadas desde mi punto de vista, la verdad. No nos queda más que agradecerte y quizás nos puedas ayudar sobre una próxima entrevista contigo mismo, un próximo conversatorio, poderle expandir más, porque tenemos un poquito de preguntas ahí en el aire todavía. Al revés, Carlos, más bien me comprometo. Ustedes, de hecho, son un grupo que han planteado muchas preguntas con absoluta inteligencia. Me quedo con toda la curiosidad de oír las preguntas de Cristina, así que más bien quisiera que en interno pactemos una segunda parte de esta conversación urgente, porque me siento que más bien estamos a medias en este diálogo. Y Cristina, no quiero fallarte. Quiero tus preguntas y las de los demás, por favor. Así que me voy a tener que despedir por ahorita y no hago discursos de cierre ni nada. Les pido, sí, por lo que sea, tienen que votar por mí, pero dejemos de esa conclusión para después de acabar la segunda conversa. Yo les digo, solo un Dios les pague por el momento, por la paciencia, por escucharnos, por darnos este espacio y más bien hasta mañana o pasado que nos volvamos a ver, les mando un abrazo y les agradezco mucho. Muchas gracias, Pedro. Entonces quedas comprometido para extender este conversatorio. Seguro que sí. Gracias. Chao a todos esta noche. Suerte en tu campaña. Gracias. Gracias.